Comienza en Radio María, El Dios de cada día, hoy con el Padre Juan Jaramillo desde la Diócesis de Santander. Buenos días y feliz viernes 9 de mayo, mes de las flores, mes dedicado a la Santísima Virgen María, mes también en el que celebramos, que ya hemos celebrado, el Día de la Madre, en definitiva un mes que nos habla de nuestra Madre del Cielo. Les habla el Padre Juan Jaramillo, párroco de Nuestra Señora de los Ángeles en San Vicente de la Barquera. Queridos oyentes de Radio María, resuenan en nuestros corazones las palabras que ayer conmovieron al mundo entero, ayer en la tarde, Magnum Gaudium Nuncio Vobis, un silencio prolongado, y Habemus Papam. Todavía tenemos estas palabras frescas ahí en nuestro corazón. Y es una gran noticia para toda la Iglesia, porque ya tenemos un nuevo sucesor de San Pedro, el Papa León XIV. Sus primeras palabras nos han llegado a todos al corazón, que es lo primero que nos ha dicho: la paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros, que es el mensaje de Cristo resucitado. Y después su santidad, el Papa León XIV, continuaba diciéndonos: queridísimos hermanos, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor que dio la vida por el rebaño de Dios. Yo también querría que este saludo llegase a todas las familias, a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz esté con vosotros. Esta es la paz de Cristo resucitado. Y aquí viene una frase que me ha encantado. Decía el Papa: una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante. Esto es muy importante. Que proviene de Dios, que nos ama a todos de manera incondicional. Todos estamos en manos de Dios, continuaba el Papa, por lo tanto, sin miedo. Todos unidos de la mano de Dios y entre nosotros avancemos. Seamos discípulos de Cristo. Cristo nos precede. El mundo necesita su luz. La humanidad le necesita como el puente para ser alcanzados por Dios y su amor. Y continúa: vosotros construid puentes mediante el diálogo y el encuentro para ser un único pueblo, siempre en paz. Dijo obviamente más cosas el Santo Padre, pero ya estas palabras, con estas palabras tenemos suficientes para que resuenen en nuestro corazón y para que las hagamos tema también de nuestra meditación y de nuestra oración. Cada una de estas palabras del Papa no tienen desperdicio. Una paz desarmada y desarmante. Estamos en manos de Dios. Por tanto, fuera los miedos y todos unidos. Una llamada que nos hace el Papa a trabajar juntos, dice, y entre nosotros avancemos. Centrémonos en Cristo. Él nos precede. ¿Y qué es lo que nos dice? Sígueme. Construyamos puentes mediante el diálogo, mediante el encuentro. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios y para que la luz de Dios llegue a todos los corazones. Queridos oyentes de Radio María, vamos a rezar muchísimo por el Santo Padre y os invito a que hagamos nuestra la oración que nos ofrece el misal en la misa por el Santo Padre, que dice: Dios nuestro, que en tu providencia edificaste tu iglesia sobre el fundamento de Pedro y lo pusiste al frente de los demás apóstoles, mira con bondad a nuestro Papa León XIV, a quien has constituido sucesor de Pedro, y concede que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a adentrarnos, queridos oyentes de Radio María, en el Evangelio de la semana pasada, del Evangelio del domingo, en uno de esos encuentros de Cristo resucitado con sus apóstoles, más concretamente el tercer encuentro, que fue el Evangelio del domingo pasado. Nos presenta una escena entrañable, el encuentro de Cristo resucitado con sus apóstoles. Ellos habían vuelto a Galilea, a su tierra natal. ¿Qué significa Galilea? Galilea significa el primer amor. Allí donde el Señor los llamó a seguirle. Allí donde compartieron la vida activa del Señor. Milagros, parábolas, enseñanzas, largas caminatas. En definitiva, una vida con Jesús. Es más, Jesús les envió un mensaje por medio de María Magdalena. El día de Pascua, ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Esto nos hace considerar, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, la trama de la vida ordinaria. La vida ordinaria es Galilea. La vida ordinaria es Nazaret. La vida ordinaria es Cafarnaún. La vida ordinaria es el monte de las bienaventuranzas. La vida ordinaria es el lago Tiberíades. Es decir, la vida ordinaria son los hijos, la familia, la profesión, el día a día en que no ocurre nada, pero ocurre todo. Repito de nuevo esto, porque creo que es muy importante. En el día a día en el que no ocurre nada, pero ocurre todo. Porque es en el día a día, queridos oyentes de Radio María, es en el día a día, en nuestra vida ordinaria, donde Dios nuestro Señor se nos da a conocer. ¿Qué ocurre de extraordinario en nuestra vida, en el día a día? Nada. Porque la vida es Nazaret, porque la vida es Galilea, porque la vida es un sinfín de momentos ordinarios. Y ojo, y no por ser ordinarios dejan de ser importantes. La vida ordinaria es la vida del orden, es la vida de cada día, como el programa, el título de este programa que es precioso, nuestro Dios de cada día. Nuestra vida está tejida, queridos oyentes de Radio María, por un sinfín de momentos de vida ordinaria. Por ello, tenemos que tener mucho cuidado con la mundanidad espiritual, que en palabras de San Ignacio, que se nos presenta bajo capa de bien, pero se esconde un yo muy grande. Ese yo que busca momentos extraordinarios para encontrarse con el Señor, cuando en lo más simple del día a día puedo tener una experiencia de su amor misericordioso. Cuidado cuando necesitamos siempre de momentos extraordinarios para recargar las baterías del alma. Cuidado cuando el día a día, cuando la misa, cuando la oración, cuando el Santo Rosario, incluso cuando la liturgia de las horas nos sabe a poco. Entonces necesitamos cosas extraordinarias para poder sentir que Dios está a nuestro lado. Cuidado, esto es esa mundanidad espiritual que bajo capa de bien se nos presenta, pero en definitiva es el egoísmo y es un yo gigante que está en nuestro corazón. Galilea es la vida ordinaria, Galilea es allí donde Dios nuestro Señor nos está esperando. Ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Jesús, pues, va a buscarlos allí donde se encontraban. Pero, queridos oyentes de Radio María, las circunstancias han cambiado. El lugar era el mismo. En Galilea no había cambiado. Es más, cuando vamos de peregrinación a Tierra Santa y vamos a la zona de Galilea, ha cambiado muy poco. El lago sigue siendo el lago, las montañas que están alrededor siguen siendo prácticamente las mismas. Son ellos los que han cambiado. Pesaba en su conciencia el abandono. Todos habían negado al Señor. Todos lo habían traicionado, lo habían negado. No habían estado a la altura del momento que les había tocado vivir con su Maestro.
La situación era, por tanto, incómoda para ellos. Y esto es importante que lo subrayemos y que lo remarquemos. Era incómoda para ellos, pero no para Jesús, que sabe el barro del que hemos sido creados. No somos superhombres, no somos superhéroes. Nuestra sociedad nos lleva a ello, a aparentar, a demostrar, qué sé yo. Pero somos hombres y mujeres heridos, con nuestras caídas, con nuestros pecados, con nuestras miserias, con nuestras inconstancias. Por tanto, Jesús no ha cambiado porque Dios es fiel, Dios no cambia, Dios no muda, Dios no nos engaña. Vamos, queridos oyentes de Radio María, a escuchar ahora una canción que nos ayuda a profundizar en estas ideas que hemos venido desgranando hasta ahora. Un hombre vestido de blanco reza en la eterna ciudad, sentado en la sede de Pedro. El maestro le pide guiar a su iglesia nave sobre el mar. Soplan vientos, arrecia el temporal, no hay rumbo que no haga dudar. No sigamos destellos, sino el amor verdadero al que quiero en la orilla abrazar. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Ni las olas del odio ni el trago, a traición de un veneno mortal, ni el grito terrible del miedo, ni el bramido del fuego infernal. Esta roca podrá derrumbar. Pastorea mis ovejas, cuídalas, llévalas en mi nombre a mi hogar. Apacienta sus sueños, señala el sendero del cielo, de la libertad. Marchan pueblos tras San Pedro, siguen los pasos de su santidad. Buen pastor que conduce al rebaño, piedra firme de fe y de unidad. Marchan pueblos tras San Pedro. La bula Spes non confundit, con la que el Papa Francisco convocó el jubileo de este año santo 2025, nos recuerda que estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Es lo que busca Radio María desde su fundación en Italia hace más de 35 años. Llevar la esperanza del Evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Con ese fin, todas las Radio María del mundo nos unimos en el mes de mayo para realizar la Maratón, unas jornadas de oración, sacrificio, testimonio y colecta misionera para extender y consolidar la emisora de la Virgen en las naciones más necesitadas de nuestra ayuda. Puedes aportar tu donativo, por pequeño que sea, para los proyectos evangelizadores que este año se nos han encomendado, desde el extremo y próximo Oriente hasta Europa, pasando por América y África. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de Bizum o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. En cualquier caso, llama al 91 822 8010 para indicar el donativo que has realizado. Maratón 2025. Vosotros sois mi esperanza. Seguimos con nuestro programa, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, con nuestro programa del Dios de cada día, y acabamos de escuchar
esa invitación a sumarnos a la maratón. Cada año dedicamos varios días a dar a conocer y apoyar los proyectos que la familia mundial de Radio María quiere llevar a cabo este año en todo el mundo. Por ello, toda la Radio María nos unimos ante todo en oración para pedir al Señor por medio de la Virgen que allane las dificultades que supone siempre comenzar una nueva emisora, especialmente en países en vías de desarrollo. Nos unimos también en una colecta mundial de caridad para conseguir las aportaciones necesarias para materializar estos proyectos. Por tanto, del 8 al 14 de mayo, bajo el lema Vosotros sois mi esperanza, queremos llevar a radios de los 5 continentes la esperanza del Evangelio y la vida de fe que anunciamos en Radio María. Por eso vamos a sumarnos todos a esta maratón, queridos oyentes de Radio María. Ya se ha conseguido para Sudán del Sur, objetivo conseguido. Estamos ahora con Guinea Ecuatorial, 13% alcanzado, pero falta también para Madagascar, para Nazaret, para India, para Portugal, para Paraguay, para Brasil, para estudios móviles, etcétera. Tenemos todavía mucho que conseguir. Por ello, os invito a que cada uno, según las medidas de sus posibilidades, tengamos este gesto, este detalle, para que también a otros llegue la voz de Dios nuestro Señor y el consuelo de su Madre, la Santísima Virgen María. Os podéis poner en contacto por medio de la página web de Radio María, radiomaria.es, o también por medio del teléfono de Radio María 91 82 28 010, donde nuestros voluntarios de Radio María os pueden explicar cómo se puede hacer el donativo para seguir extendiendo Radio María por el mundo entero. Vamos a seguir comentando el pasaje de este tercer encuentro de Cristo resucitado con sus apóstoles, porque no olvidemos, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, que estamos en Pascua. Mirad, Jesús va a buscarlos. Jesús no les culpa, no les echa en cara su abandono. El Papa Francisco decía a menudo que la Iglesia es un gran hospital de campaña y Jesús es ese médico que se acerca y cura nuestras heridas por medio del bálsamo del amor, de la misericordia, de la bondad, de los detalles. Dice el Evangelio que les había preparado unas brasas y pescado puesto encima y pan. Así es Dios, queridos hermanos, lleno de detalles de amor, de compasión, de ternura. Por supuesto que los apóstoles tenían el deseo de enmendarse, de cambiar. Y es que Dios es más grande que nuestro pecado y que nuestras miserias. ¿Cuántas veces se escucha cuando se acercan las personas al sacramento de la penitencia? Pero es que Dios podrá perdonar este o aquel pecado. Pero por supuesto, Dios es más grande que tu pecado y que el mío, porque Dios es Dios. Por eso se acerca a lo largo de nuestra vida con esas brasas y ese pescado para que volvamos a empezar, para retomar de nuevo la amistad con nosotros, más bien para que nosotros retomemos la amistad con Él. Además, Él sabe que lo estamos deseando. Es que la vida sin Dios es muy dura, es muy triste, es penosa, porque solo Cristo da sentido a nuestra vida. Solo Dios puede llenar completamente nuestro corazón. El tiempo se nos está acabando. Concluye el Evangelio diciendo: sígueme. Lo que importa, queridos oyentes de Radio María, es una nueva relación con Cristo. Una relación en la que pese más su amor que nuestro pecado y nuestra miseria. No sé por qué pesa tanto, por qué pesa más el pecado que el amor de Dios. Dios nos ha perdonado. Lo que importa es una nueva relación con Dios en la que dejemos que su gracia nos vaya cambiando el corazón. Sígueme, le dice Cristo a Pedro. Sígueme. Centrémonos en lo importante. A veces estamos muy despistados. Sígueme. Vayamos detrás del Señor. Dejemos que sea Él quien nos enseñe el camino. Seamos dóciles a sus enseñanzas y al ejemplo de su vida. No nos compliquemos tanto la vida y no compliquemos tanto la vida a los demás. Sígueme, en definitiva, significa: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, se nos acaba el tiempo. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido compartir hablando de nuestro Dios de cada día, hablando de ese precioso encuentro de Cristo con sus apóstoles, hablando también de esa alegría de tener ya un nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV, por quien rezamos. Y, como no, vamos a seguir sumándonos a esta maratón que todavía tenemos hasta el 14 de mayo para seguir colaborando, para seguir ayudando y, por supuesto, gracias a todos los que ya os habéis sumado, a los que ya habéis colaborado, a los que estáis rezando por este milagro que es Radio María. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el padre Juan Jaramillo.